Tal vez tú también te has hecho esta pregunta. ¿Qué llevó a esta persona a lo que es ahora? ¿Qué de su vida lo llevó a este preciso momento? Estoy seguro que tiene una familia, pero ¿cómo terminó así? Mi nombre es José Carlos. Soy alcohólico, adicto a la marihuana y a las relaciones personales. Estoy haciendo este video después de muchos meses de preguntarme si debía hacerlo o no. Si tenía la autoridad suficiente para hablar de ese tema. Si tenía los conocimientos suficientes para hablar de esto. Pero recordé un sentimiento en específico. Un momento en mi vida en el que estaba en la madrugada y estaba buscando en Google cómo saber si soy un adicto. Cómo saber si tengo una adicción. A pesar de que tenía 17 años, ya me daba cuenta que el alcohol me traía consecuencias negativas en mi vida. Despertaba en casas de gente que no sabía quiénes eran. No podía recordar toda la fiesta de anoche. Hablaba con las personas y me contaban cosas que habían pasado y yo no las sabía. Así que por eso estoy haciendo este video. Estoy haciendo este video para mi yo de 14 años, que está tomando por primera vez. Para mi yo de 16 años, que está probando la marihuana por primera vez. Para mi yo de 25 años, que acaba de tocar fondo y se está dando cuenta que sí tenía un problema. Para mis padres, que veían con desesperación cómo su hijo cada vez se hundía más. Y cómo no podían hacer nada. Así que por esto es este video. En este video voy a hablar de mi vida. Les voy a contar cosas que solo sé yo. Cosas que solo le he contado a mi psicólogo y que no sabe nadie más. ¿Por qué? Porque creo que es importante. Porque a pesar de que todos los adictos somos diferentes, tenemos circunstancias diferentes, venimos de lugares diferentes, incluso hablamos otros idiomas, sí tenemos cosas en común. Y para mí, esas cosas en común son lo más importante. Antes de seguir con esto, les quiero hablar de este libro. Querer no es poder. Quiero agradecerle a Adrián, mi psicólogo, ya que él me compartió el primer capítulo de este libro. Querer no es poder, cómo comprender y superar las adicciones. El libro está basado en Estados Unidos, pero es impresionante el estudio que hicieron. Es realmente raro, a falta de otra palabra, empezar a leerlo y darte cuenta que te están describiendo. Darte cuenta que eres ese tipo de adicto que huye de sus emociones, que huye de esas sensaciones desagradables, que prefiere tomar antes que estar solo, que prefiere drogarse antes de enfrentar esa ansiedad. Ese era yo. Yo era ese tipo de adicto. Y por eso hago este video. Porque tal vez tú que me estás escuchando te has hecho la misma pregunta que yo. ¿Soy un adicto? ¿Cómo sé si tengo una adicción? Y si ya lo sabes, tal vez te estás preguntando lo mismo que me pregunté yo. ¿Cómo supero una adicción? ¿Cómo supero algo que he hecho toda mi vida? Así que para ti es este video. En estos videos les voy a contar mi vida en base a este libro y en base a todo lo que aprendí en el psicólogo. Cómo superar estas adicciones, cómo superar estos sentimientos. Pero antes de seguir en cómo superar una adicción, creo que es importante definir qué es una adicción. El libro nos da una definición que me gusta mucho. La adicción es cualquier conducta contraproducente que una persona no puede detener pese a sus consecuencias negativas. Cualquier conducta contraproducente. Esto es interesante. Existen dos tipos de adicciones. Las químicas, el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína, demás sustancias. Estas son difíciles porque afectan directamente al cerebro, porque generan una reacción química cuando las consumimos. Esta es la que la mayoría conocemos,
y son las primeras en las que pensamos. Pero existen las conductuales: el trabajo, el sexo, el ejercicio, las compras, las relaciones. Estas son más difíciles, porque incluso varias están aplaudidas socialmente. Y obviamente traen consecuencias menos negativas. Nadie puede comparar un alcohólico que toma por 2 meses seguido a una persona que trabaja 2 meses seguidos sin parar. No los ponemos en el mismo nivel, no son iguales para nosotros. Y considero que esto es un error grave, porque minimizamos ciertas adicciones. No podemos creer que la persona que trabaja por 2 meses seguidos está sufriendo de igual forma a la persona que está tomando 2 meses seguidos. Pero la realidad es que los dos están sufriendo. Los dos están huyendo de algo. Los dos tienen un problema. Y eso es lo importante. No podemos olvidar eso. La otra parte es, no la podemos detener pese a las consecuencias negativas. Eso es muy difícil para el adicto. Nosotros somos los últimos en darnos cuenta de esas consecuencias negativas. Obviamente tenemos momentos de lucidez donde vemos que algo no está bien, pero para poder seguir con nuestra adicción las ignoramos o de verdad no las vemos. No es que estemos ciegos, es que es nuestra realidad. Las consecuencias negativas se presentan de muchas formas. Yo les voy a contar una. Espero que se pueda apreciar bien mi cicatriz. Aquí no se ve. Yo estaba saliendo de un festival de música electrónica aquí en la Ciudad de México. Me peleé con mis amigos. Me enojé por una situación que no importa. Pero decidí que yo ya no quería estar ahí. Decidí que lo mejor para mí era salirme e ir. Como todavía era temprano, la salida no estaba habilitada. Tuve que salir por el estacionamiento y dar toda la vuelta. Cuando estoy por cruzar una avenida, veo que unos chicos se cruzan una reja. La brincan sin problema y se van caminando. Veo mi Maps y me doy cuenta que si hago lo mismo que ellos, voy a llegar más rápido y no voy a tener que dar toda una vuelta. Así que obviamente dije, lo voy a hacer. Subo esta reja, se resbalan mis pies y un tubo me atraviesa mi mano. Entró aquí y salió por acá. Me quedo colgado y mi piel se rompe. Pude ver parte de mi tendón. Pude ver estas bolitas de grasa que todos tenemos. Fue una sensación horrible. Es el dolor más fuerte que he tenido hasta ahora. Se me bajó inmediatamente lo tomado. Pedí ayuda. Tuvo que llegar mi papá, me llevó al hospital y me cosieron. Y me quedó esta cicatriz. Voy a poner una imagen de cómo se veía. Perdí la sensibilidad de este lado del dedo. Pese a esto que les estoy contando, obviamente no dejé de tomar. No creí que el problema hubiera sido el alcohol o la marihuana que consumí. El problema había sido que fui imprudente y traté de subir una reja. En ningún momento me cuestioné que tenía un problema, que eso que me había pasado era consecuencia de mi adicción. Así que bien, ¿cómo sé que tengo una adicción? ¿Cómo me doy cuenta que tengo una adicción? La mayoría de nosotros pensamos en que tiene que ver con cantidad y frecuencia de consumo. Si yo solo tomo cada 8 días, no tengo un problema. Alcohólico es el que toma entre semana. Alcohólico es el que toma viernes, sábado y domingo. Yo solo tomaba los viernes o los sábados, nunca los dos. Entonces, obviamente yo no tenía un problema. Yo sí lograba controlarme. Pensar que tiene que ver con la frecuencia y con la cantidad nos hace caer en esto que les acabo de decir. Nos hace caer en decir, yo no tengo un problema, porque yo no lo hago diario. Yo no tengo un problema, porque yo solo lo hago los fines de semana. Yo no tengo un problema, porque solo tomo una cerveza diaria y eso es poquito. No tiene que ver con eso.
No tiene que ver ni con cuánto lo hago, ni cuándo lo hago. Tiene que ver en por qué lo hago. ¿Por qué tomo? ¿Por qué fumo marihuana? Esa es la parte importante. ¿Para qué utilizo esto? ¿Para qué utilizo esta conducta? Yo les voy a contar qué hacía. Yo empecé a tomar porque me era más fácil hacer amigos así. Yo empecé a fumar marihuana porque me hacía relajarme. Me hacía estar tranquilo y me hacía sentir en paz. Yo lo utilizaba como un escape de mis emociones. No quiero decir que todos adictos hagan esto. Creo que algunos se van a identificar, pero tal vez tú lo haces por otra cosa. Tal vez tú estás buscando algo diferente. Y esa es la otra parte. Todos los adictos somos diferentes, pero tenemos cosas en común. Yo conocí adictos que lo que buscaban era la euforia, que lo suyo era la cocaína, que la cocaína los levantaba, los hacía sentir todopoderosos. Si bien yo también caí en eso, no era una droga que me enganchara. No era algo que yo buscaba. Yo no necesitaba más energía. Yo lo que necesitaba era tranquilidad. Entonces, nosotros caemos en adicción porque buscamos algo que creemos no tener. Yo buscaba paz porque yo no me la daba. Yo buscaba olvidarme de mis problemas porque me hacía sentir mal. Entonces, esta es la parte importante. ¿Para qué uso esa sustancia? ¿Qué trato de evitar con esa sustancia? Y si hago una acción, ¿qué trato de evitar con esa acción? Aún recuerdo ese primer sentimiento de cuando alguien me dijo, tú también me gustas. Esa sensación me emocionó, me hizo sentir lleno, me hizo sentir que tenía el amor que yo creí que no tenía, que yo no me daba. Y eso me encantó. Yo odiaba estar solo, no me gustaba estar en mi casa. Mis papás trabajaban y mi hermana estaba en la universidad. Entonces yo estaba solo en mi casa al menos 5 horas de que regresaba de la secundaria. Prefería irme a caminar con mis amigos. Prefería invitar a alguna chica que llegara a mi casa. Prefería todo eso a estar en mi soledad. Hoy comprendo que no me sentía cómodo conmigo, que trataba de huir a estar a solas porque eso me hacía pensar en las cosas que no me gustaban. Evitar. Al menos para mí, yo caí en una adicción porque no sabía afrontar las cosas. No sabía afrontar estos sentimientos negativos. No sabía afrontar estas sensaciones que te da la vida. El estrés, la ansiedad, siempre están ahí. Son parte de vivir. Pero a mí no me gustaban. Yo no estaba dispuesto a convivir con ellas. Así que lo verdadero importante es cómo nos afecta. ¿Cómo nos está afectando esta actividad? No se trata de si tomo diario, si tomo cada 8 días. Cada que tomo me peleo. Cada que tomo se me olvida lo que está pasando. Eso es lo realmente importante. Así que pregúntense, ¿la actividad que hago me está trayendo consecuencias negativas? ¿Y por qué hago esta actividad? Otro punto importante para saber si tengo una adicción es algo que yo no he visto que mencionen casi nunca. Yo me decía a mí mismo que no era alcohólico porque podía estar sin tomar, porque podía pasar largos periodos sin consumir nada de alcohol y nada de marihuana. Yo podía estar sin tomar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5, 6, hasta 1 año. Y eso me hacía decir a mí, yo no tengo problema. Yo puedo ir a una fiesta y no tomarme nada. Yo puedo decir solo me tomo 2, ir a esa fiesta y solo tomarme 2. Claro que a veces no cumplía, pero cuando lo hacía era un reforzador para decirme, yo no tengo una adicción, yo estoy bien, yo sí lo controlo. Eso no es así. ¿Por qué? Porque si bien yo sí podía ir a la fiesta y no tomar, yo deseaba hacerlo. Esta es la parte importante. ¿Puedo dejarlo y no pensarlo? Es decir, ¿puedo dejar esa actividad adictiva y que mi mente no gire en torno en ella? Si yo dejo de hacer algo y no lo pienso, probablemente no tengo una adicción. Si tú puedes dejar de tomar y no te dan ganas de hacerlo, probablemente no tienes un problema.
Pero si dejas de tomar y estás pensando, chin, ya subieron sus historias en el antro, chin, a mí me hubiera gustado estar ahí, probablemente tenemos un problema. Cuando yo decía que solo me iba a tomar 2 cervezas, solo me tomaba 2 cervezas. Iba a la fiesta, llevaba mis 2 latas, me las tomaba y ya. Pero no saben cómo deseaba la tercera, cómo la anhelaba. Para mí representaba un esfuerzo constante no caer en esa tercera cerveza. Para mí era sumamente difícil no tomarme esa tercera. Y eso era un claro síntoma de la adicción. Si yo requiero un esfuerzo, si yo requiero gastar energía para no consumir, tengo una adicción. Si no tuviera una adicción, ni siquiera la pensaría. No sería diferente. Yo la tenía. Yo me hacía creer a mí que no la tenía. Y esa es otra parte importante. Respóndanse esto. ¿Puedo dejarlo y no pensarlo? Respóndetelo tú mismo. Porque yo sé que mentimos. Porque yo sé que negamos. Porque es parte importante de la adicción. Si no, no podríamos seguir. Pero hay momentos en los que tú estás a solas. Tienes momentos, estoy seguro, donde solo estás con tu pensamiento y lo estás dudando. Respóndetelo a ti. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste esa acción? ¿Cuándo fue la última vez que cuando la dejaste no pensaste en ella? ¿Cuándo fue la última vez que si dejaste de tomar no tuviste que esforzarte por no hacerlo? Es algo que cada quien se tiene que responder. Yo lo confieso, a mí me costaba trabajo. Yo tenía una adicción. Y si ustedes se responden a esta pregunta, probablemente se den cuenta si la tienen o no. Les voy a dar los 4 signos cardinales de la adicción. Ya mencioné alguno de ellos, pero creo que es importante puntualizarlos. El primero es la obsesión. La obsesión. Me obsesiona esa sustancia. Me obsesiona esa conducta. Yo planeaba mi día en torno a poder consumir. Cuando mi droga era el alcohol, yo desde el miércoles preguntaba, ¿qué plan hay el viernes? ¿Qué plan hay el sábado? Si no había ningún plan, yo hacía el plan. Yo invitaba a mis primos y a mis amigos y los juntaba, íbamos a ir aquí, íbamos a ir allá, y yo los movía, iba juntando mi dinero. Tenía todo listo para ese día tomar. Porque quedarme sin tomar un fin de semana era una pérdida de tiempo. Era algo que yo no soportaba. Había ocasiones en las que había una reunión familiar y me decían, oye, pero vamos a ir con tu tía, ¿ya te vas? Y yo, ay, es que ya quedé. Pues no vayas, es más, no vas a ir, no te dejo. Y para mí era un enojo enorme. Yo creía que este enojo era esa rebeldía de joven. Esa rebeldía porque pues a nadie le gusta que lo obliguen a hacer algo que no quiere. Hoy me doy cuenta que si bien eso era cierto, también tenía que ver con que yo ya había planeado tomar y no lo iba a poder hacer. Era una molestia enorme para mí, era una frustración que yo ya había organizado todo y no lo iba a poder hacer. Esa parte es importante. ¿Qué tanto me obsesiona? Cuando consumía marihuana, tenía todo listo en mi cuarto. Tenía galletas de marihuana, tenía gomitas, tenía wax, tenía porros, tenía la flor, tenía mi pipa. Y si yo veía que se iba acabando, compraba más. Yo no podía desearla y que no tuviera ya listo para consumirlo. Era sumamente imposible para mí, era fuerte, no era algo que siquiera podía pasar. ¿Cómo no voy a tener listo mi dosis? ¿Cómo se me va a acabar? Cuando me llegaba a pasar, era horrible, porque me tenía que esperar al día siguiente para poder consumir. Porque aunque la pidiera, no me iba a llegar. Llegué a pedirla por Uber, llegué a pedirla rápido para que sí me llegara ese día. Esta obsesión nos consume. Esta obsesión jala tu energía, jala tus fuerzas. Y es duro verla. Cuando yo estaba ahí, cuando decidí dejar la marihuana, junté todo lo que tenía de marihuana. Puse todo lo que había comprado en mi cama. Vi frascos vacíos. Vi mucho dinero ahí.
Cuando de verdad lo vi de frente, no pude evitar llorar. No pude evitar sentir una desesperación. No me di cuenta en qué momento había llegado eso. Nunca me percaté el dinero que le había puesto. Nunca me percaté todo lo que tenía ahí. Esta obsesión nos consume. Por eso es un punto importante. Esta obsesión te está acabando. El 2 son las consecuencias negativas. Ya mencioné una. Tengo varias de esas. Lo importante ahora es que tú te preguntes, ¿qué me ha pasado por estar tomado? ¿Qué me ha pasado por estar drogado? Sé que muchas veces minimizamos esto. ¿Cuántos de nosotros no hemos manejado tomados? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a nuestro entorno manejar tomado? ¿Cuántos accidentes no hay por manejar tomado? No normalicemos estas acciones. No normalicemos estas consecuencias negativas. Todos tenemos un amigo malacopa. Todos sabemos quién es y cuando te digo malacopa piensas en él. Pero lo seguimos invitando. Lo seguimos frecuentando. No le decimos, tienes un problema. Y si se lo decimos se va a enojar. La realidad es que tampoco se trata de señalar a las personas, pero se trata de que nosotros sepamos que eso está mal, que no se nos haga algo normal, que no se nos haga algo que todos hacen. Eso es lo importante. 3. Falta de control. Esta falta de control para mí era muy difícil. Como ya los mencioné, yo tenía estos periodos largos sin consumir alcohol y eso me hacía sentir que yo no tenía un problema. Pero también tuve otros que no. Tenía estas fiestas donde yo decía, solo me voy a tomar 4 y me tomaba la quinta. Y cuando me tomaba la quinta, me acababa la botella. Yo me decía al día siguiente que solo había sido esta ocasión. La siguiente sí lo cumpliría. Me lo estaba negando a mí mismo. Pero esta falta de control es importante, porque la sustancia nos empieza a controlar a nosotros. Obviamente estamos bajo el efecto de esto. Y creemos que es porque estaba pedo. Ay, es que ya estaba tomadito. Obviamente es un problema. Claro que para las personas afuera que no son adictos parece muy obvio. Pero cuando tú estás en esa adicción, no te das cuenta de esta falta de control. Yo nunca le di importancia que yo salía con la idea de tomarme 4 y me tomaba 5. No estaba cumpliendo lo que me decía a mí mismo. No estaba cumpliendo lo que yo decía que iba a hacer. Pero no me daba cuenta que era un problema. No me di cuenta que era un problema hasta después. 4. La negación. Esta es mi favorita. Porque sin ella, el adicto no puede funcionar. Si yo acepto que tengo un problema, se me derrumba todo. Obviamente yo no tengo un problema. Obviamente el problema lo tienen los demás. Obviamente tú sí tienes el problema porque tú sí eres adicto. Yo no. Adictos los otros. Sin la negación no podríamos funcionar. Sin la negación, el adicto no podría ser, no podría existir. Por eso es importante la negación. Porque nos pone esta venda que nos evita ver todos los problemas que nos está generando la adicción. Esta es muy difícil para nuestros familiares. Es muy difícil para el entorno porque parecemos cínicos, parecemos mentirosos. ¿Cómo no se da cuenta que tiene un problema? ¿Cómo no se da cuenta de esas consecuencias negativas? La realidad es que no las ves. No es que el adicto no quiera verlas, es que la negación es parte necesaria para ser un adicto. Esto va para los familiares. Sé que va a ser muy duro lo que les voy a decir, pero no se molesten con sus adictos. Tienen una enfermedad. Ellos en su mente de verdad no tienen una adicción. Es muy difícil para ti verlo porque, oye, casi te matas. ¿Cómo no vas a tener una adicción? ¿Cómo no vas a ser alcohólico si te acabas de chocar? ¿Cómo no vas a ser alcohólico si por eso perdiste tu trabajo? ¿Cómo no vas a tener un problema con la marihuana si te arrestaron? Pero el adicto no lo ve. Y si bien es algo que el adicto decidió, tenemos que recordar que las adicciones son una enfermedad.
Sé que tenemos esta idea en la mente de que eso se quita queriendo, eso se quita con esfuerzo y ya. Lamentablemente no es así. Entonces, si tú eres familiar de algún adicto, no se lo tomes a mal. Esa persona está luchando, esa persona tiene problemas. Te juro que sí se siente mal, te juro que sí se siente culpable, pero no lo puede afrontar, no lo quiere afrontar, prefiere consumir en lugar de afrontarlo. Para terminar, solo me gustaría recalcarles las 2 preguntas que creo necesarias para saber si tengo una adicción. ¿Puedo dejarlo y no pensarlo? ¿Y qué sentimiento estoy tratando de evitar? Si igual que yo se preguntaban si eran un adicto, creo que estas 2 preguntas les pueden responder eso. Recuerden que son unas personas maravillosas, que merecen ser amadas. Les deseo una vida digna y que Dios los bendiga.